saludo cálido a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, como yo decía recién, ¿no? Mucha gente sabe de la economía diaria, de la economía común, de la que te sirve para saber si llegás o no a fin de mes, pero la economía en sí es muy amplia. Entonces, mira cómo te recibo en la tarde con esta pregunta. ¿Qué le pasó a la Argentina en cuestión economía? Bueno, el desafío primero que yo entiendo debemos tener los economistas, no todos necesariamente tienen esta conducta, es hacer entendible al común de la ciudadanía, digamos, a la totalidad de la ciudadanía, del pueblo argentino, qué es lo que realmente pasa. No es solamente su circunstancia particular de fin de mes o desempleo, sino que es tratar de que la política pública responda a los requerimientos de la ciudadanía. Así que yo voy a hacer mi mejor intento pedagógico, no me caracterizo por esa condición, pero bueno, voy a tratar de hacerlo de buena voluntad. A ver, te escuchamos. Nuestros oyentes sí, están con los oídos abiertos más que nunca. Tu pregunta es muy amplia, requiere un Sí. seminario para ser respondida, porque la economía argentina arrastra problemas de muy vieja data, de décadas, te diría yo, y acumula problemas de carácter estructural, no solamente cuestiones de gestión, sino son dificultades objetivas de gestión, más allá de que ha habido muy malas gestiones en el transcurso de tan largo tiempo. No quiero ubicarlo particularmente en el tiempo, pero yo te diría que si tenemos que tomar una referencia desde el punto de vista más económico que político, te diría que por lo menos desde Rodrigazo, desde mediados de los años 70, o sea que llevamos prácticamente medio siglo, por lo menos, de situación de decadencia de nuestro funcionamiento económico. Y tiene también causales agravadas en los últimos tiempos, que son de responsabilidad compartida, que fueron agravadas durante la gestión económica de la administración Macri, y que también fueron agravadas, en mi modesto entender, a partir de una situación, por supuesto, completamente ajena y extraordinaria, como fue la pandemia, en un mal manejo económico en paralelo a la pandemia, esta disyuntiva para mí falsa que se planteó en su momento entre salud y economía, y que, por supuesto, la salud es prioritaria y podría estar eventualmente inspirado en un criterio humanista absolutamente reivindicable, pero que desconsideraba el manejo económico de una forma tal que acumuló nuevos problemas muy agravados a partir de la pandemia. Y hoy nos encontramos en una situación particularmente agravada, en una coyuntura, yo diría, extraordinariamente compleja, casi sin precedentes, porque si, digamos, los indicadores cuantitativos comparan con los peores momentos de experiencia económica que le tocaron al final del gobierno de la Rúa. Pero cualitativamente hoy es una situación, yo creo que aún más agravada que aquella, porque aquella era una suerte de rebote en deporte, permitía rebotar rápidamente, como sucedió. La de esta oportunidad, bueno, acá ha habido una desinversión importante en el sistema económico que seguramente lleve años poder recuperar capacidad de crecimiento. El rebote inmediato de la caída del año pasado, después de casi 10 puntos, 9,9, se va a ver, digamos, recuperado rápidamente. De hecho, ya se proyecta para este año una recuperación entre 7,5 y 8 puntos. 7,5 pronostica el propio Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para Argentina. Pero un crecimiento de apenas 2,2 para el año que viene, que es otra cosa que lo que economistas llamamos el arrastre estadístico, digamos que es más una situación de orden de estadística que de crecimiento real. O sea, volvemos a mesetarnos en una situación de estancamiento. Y ese comportamiento que tiene la economía, yo te diría que por lo menos en los últimos más de 10 años, en los últimos 12 años. Es una situación que el diagnóstico económico definimos como estanflacionaria, o sea, es estancamiento más inflación. Normalmente cuando vos tenés crecimiento, bueno, tenés una situación proclive o vulnerable al incremento de precios. Vos estás generando fuerzas de impulso de crecimiento que generan comportamientos, por supuesto, diferenciales por mercados entre oferta y demanda, según sea el impulso, pero también según sea la capacidad de reacción de los productores y los consumidores de ese mercado, y eso se refleja en diferenciales de precios. Entonces, los diferenciales de precios, que la estructura llamamos de precios relativos, tiende a tener un comportamiento inflacionario, especialmente porque además
estos mecanismos de incentivo de crecimiento normalmente se impulsan desde el Estado, pero es importante que suceda en el sector privado, pero se impulsan desde el Estado a través de impulsos monetarios. Y contrariamente, sociométricamente, los procesos de ajuste se supone que tienden a estabilizar precios. Bueno, Argentina tiene un comportamiento patológico desde hace más de una década en el que sufrimos un estancamiento, porque tenemos niveles de producción de precios per cápita, como te digo, están a niveles de mediados de la década del 70, y sin embargo hemos sufrido un proceso inflacionario cada vez creciente, y que hoy nos lleva a situaciones de alta volatilidad y de alta incertidumbre económica. O sea, tenemos el peor de los mundos, algo así como también sucedió en otro orden de cosas con la administración de la pandemia. Era economía o salud, y no fue ni economía ni salud. Hubo un número significativo de muertos en términos proporcionales y una situación económica de caída virulenta como no ha habido prácticamente en ningún caso comparativo del mercado emergente en el mundo, de casi 10 puntos. Y hoy nos encontramos frente, te digo para redondear el concepto, hoy nos encontramos frente a esta situación, digamos, donde vos tenés una economía con una fuerte reacción de rebote en la microeconomía, digamos, en determinados mercados, distribuida de manera muy asimétrica y muy desigual, y tenés una situación macroeconómica de alta volatilidad y de alta incertidumbre. Y detrás de esta situación económica, para no hacerla demasiado largo, te lo resumo así, una situación política, que es lo que le da sustento de credibilidad a cualquier política económica hacia adelante, también de alta incertidumbre. Digamos, yo te diría que más que de alta incertidumbre es una suerte de crisis del poder en el poder, donde realmente no se sabe bien cuál es la preeminencia de incidencia política en el mismo cenáculo del poder, y por lo tanto, bajando esto al terreno de lo económico, significa que hay una altísima imprevisión, una altísima incertidumbre respecto a qué rumbo va a tomar la economía en el muy corto plazo. O sea, a los problemas estructurales históricos se sumaron situaciones de coyuntura, y situaciones de herencia y después de coyuntura, y encima hacia adelante tenemos una suerte de máxima tormenta, sin capitán bien definido y sin brújula. Entonces, es una situación que yo no quiero dramatizar, pero que es realmente muy, muy, muy preocupante, y que requiere de la dirigencia política y de la dirigencia argentina en general, no es solamente la política, una visión más defendida, menos egoísta, menos autorreferencial, menos defensiva y más responsable frente a la demanda de la obra. Gustavo, vos decías recién que se pronostica para el año que viene un crecimiento del 2.2, ¿es así? Sí, eso pronostica el Fondo Monetario. Bueno, eso es tomando desde el momento en el que arrancamos con todo lo que es la retención, las retenciones al campo, arrancando desde toda esta locura de los precios cuidados, de los cuales los precios salen de las fábricas o ya salieron porque los han comprado en otro momento a un precio, y se encuentran los comerciantes con que ahora tienen que venderlo más barato, por lo cual puede que tengan ganancia, puede que salgan derechos. 2.2, ¿fue previo o posterior? El crecimiento se mide anualmente, o sea que es respecto siempre del año previo. El 10% cayó respecto de diciembre del 2019. El 7,5 u 8, yo creo que está por debajo del 8, pero supongamos un 8% de este año va a ser respecto de diciembre del 2020. Y el 2% del año que viene va a ser respecto de diciembre de este año. Digamos, el crecimiento se mide anualmente. Ahora, es un crecimiento promedio y uno está tomando como base de referencia de la medida el 19 de diciembre. Por eso ahí hay lo que se llama el efecto de arrastre estadístico, o sea que siempre va a haber un comportamiento del promedio respecto del último punto, del último mes del año que se toma como base de comparación, y entonces ese diferencial digamos, es lo que se llama excedente, arrastre estadístico. O sea, para decirlo en términos más sencillos, es probable que estemos estancados como comportamiento promedio durante el año que viene. Ojalá no, pero es muy probable. ¿Por qué? Porque voy a tratar de explicarlo. Pero estadísticamente,
va a dar un efecto de arrastre de diciembre, que va a ser un punto alto respecto del promedio de todo el año 21. Entonces eso va a permitir hacer en el cálculo de comparación contra diciembre, que aparezca un indicador de crecimiento positivo. Pero es la metodología de crecimiento a lo largo de toda la medición histórica. O sea, acá lo importante es que la comparación sea homogénea. Después los efectos estadísticos son cuestiones de tipo técnico que no viene al caso. Pero lo que digo es que es muy probable que tengamos una situación de amesetamiento, más allá del número, el año que viene. Y respecto de tu pregunta, te digo con toda humildad, no tiene nada que ver con retención. La retención es una situación particular, digamos, que no condiciona por sí sola, digamos, los índices de crecimiento anuales. Y si vos me decís respecto de que tenemos que medir, yo te diría que como una referencia, la situación de febrero del año pasado, o sea, la situación prepandémica. Bueno, el mes de agosto pasado, digo, porque son las mediciones del INDEC que siempre tienen un rezago de algunos días, el crecimiento mensual del mes de agosto pasado llevó a que el nivel de actividad en su conjunto, recién en agosto, haya podido finalmente, por suerte, bienvenido, recuperar el nivel de actividad de pandemia de febrero. O sea, estamos en una situación de virtual estancamiento, más allá de que tengamos un comportamiento de serrucho en torno a una línea de tendencia. Estamos recién recuperando niveles de actividad de prepandemia, que son niveles atrasados respecto del año 2017, que a su vez son niveles atrasados respecto de los niveles de inicio del siglo. Entonces, por eso digo, como tendencia en el largo plazo, hay un comportamiento de estancamiento, y sin embargo al mismo tiempo un comportamiento altamente inflacionario. Bueno, esto es ciertamente patológico, porque además de que esto sucede en la macro, es como te diría una categoría conceptual que me parece explicar, pero que es un poco ajeno a la gente. El tema es que esto sucede en un contexto donde en paralelo, en el mismo periodo, se multiplicó casi por 2 los niveles de pobreza y de indigencia, que estamos hablando respecto de la salida de la crisis del 2001-2002, y en un contexto donde además han caído todos los indicadores que afectan directamente a la gente, particularmente el salario real en los últimos 3 años acumulativamente, los niveles de empleo, que ahora han tenido una recuperación parcial a la salida o a la aparente salida de la pandemia, pero que siguen estando, como te digo, en niveles que están estancados o por debajo en algunos casos respecto de mucho tiempo atrás. Y eso con un crecimiento vegetativo de la población, es decir, con mayor cantidad de habitantes en el país. O sea que porcentualmente, o en promedio, todos los argentinos somos un poquito más pobres que 50 años atrás. Sí, eso es cierto. Gustavo, a ver, no sé cómo hacerte las preguntas por una sencilla razón, yo lo digo siempre, yo no soy periodista, no me dedico a esto, no soy economista, soy locutora y lo que trato es de que la gente común entienda las cosas y entre todos ampliemos un poco más nuestro conocimiento. Entonces, muchas veces uno se basa en todo lo que va escuchando. Y te tengo a vos, y creo que sos de la forma que te parezca. Yo voy a tratar de acomodar la respuesta, digamos, a lo que entiendo de la pregunta, pero no te sientas exigida por la complejidad que eventualmente se le pueda atribuir al tema. Yo trato de hacerlo lo más entendible posible. Bueno, entonces te la hago así simple. Esta emisión de dinero de forma increíble, ¿no? Que la heladerita, que las bicicletas, que esto, que lo otro, emitir y emitir. ¿A qué nos va a llevar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde se puede parar? ¿No se puede parar? Explícame, porque la verdad que muchos por ahí también escuchan, ¿no? Se está emitiendo, y uno dice que ¿dónde está la maquinita que yo la quiero? Pero esa emisión lleva después a consecuencias que por ahí muchos no entendemos bien, así que me encantaría que me expliques. Bueno, yo te digo, para decir un término muy simple, si yo tengo una situación estancada del nivel de producción, o sea, tengo la misma cantidad de producto en la economía y tengo un incremento de la base monetaria, o sea, tengo un incremento del dinero en la economía, cada producto me va a valer más pesos, porque tengo a la misma cantidad de productos, tengo más dinero. ¿Me explico? Esto es hemos dicho en términos muy burdos y muy simplistas,
el mejor entendimiento de dónde se parte el razonamiento de la economía. La situación es mucho más compleja que esto. Y el razonamiento es bastante más complejo, los estados se manejan de otra manera y muy diferente, a pesar de que tantas veces se repite, lo que es una grandísima falacia, muy diferente a lo que se maneja un hogar particular o una casa. Los estados tienen otro criterio de administración. Pero, digamos, el tema es que Argentina enfrentó una mega pandemia. Y digo una mega pandemia porque no fue solamente una situación ni circunstancial ni exclusiva, fue una situación global. O sea, no había manera de poder compensar las dificultades de crecimiento o de nivel de actividad internos en la economía vía mayor comercialización con el mundo, más vía el sector externo. O sea, fue una situación generalizada de depresión económica en todo el mundo. También en Argentina. Bueno, en Argentina se llevó adelante una administración de esa situación, insisto, que a mi modesto entender, pronunció aún más los efectos ya depresivos de una situación como esta. El tema es que frente a una situación como esta se atendió de la única manera que se podía atender, entiendo yo, que es generando subsidios a la gente para tratar de mantener lo más incólume posible, eso finalmente está demostrado que no sucedió, lo más incólume posible la estructura del sistema económico. O sea, bueno, esto será una caída que durará un tiempo, corto, largo, bueno, llevamos más de un año, pero todavía no terminamos de salir, pero en definitiva es corto plazo medido, digamos, como tendencias de largo plazo en la economía, y que tratemos de mantener la estructura económica para que cuando el ciclo económico se revierta y empiece de vuelta la economía a crecer, bueno, podamos tener una estructura sobre la cual inmediatamente operar y reaccionar, por decirlo de otra manera. Tratemos de mantener las fábricas y los comercios y los establecimientos productivos sin que se destruyan para que cuando se recupere el nivel de actividad estén, digamos, en predisposición de volver a reclutar empleo y volver a reclutar a producir debidamente. Bueno, esto no sucedió en la medida de lo deseable. De hecho, se destruyeron, digamos, se desinvirtió en la economía, se destruyó capacidad productiva, se destruyeron empleos, y se incrementó dramáticamente la tasa de desempleo, que ahora está siendo parcialmente compensada o revertida, pero, digamos, sucedió inevitablemente. Iba a suceder. El asunto era que sucediera lo menos posible, que hubiese paliativos suficientes. Bueno, los paliativos fueron insuficientes. Para tener una idea, Argentina utilizó 3 puntos porcentuales de su Producto Bruto en todo el mecanismo de subsidios, ¿no? Recordemos la AFP, digamos, toda la batería de subsidios que se otorgaron inclusive con alguna tardanza, porque la pandemia empezó en febrero, ya en abril era muy aguda, y sin embargo los primeros las primeras ayudas recién llegaron en julio y fundamentalmente de manera más masiva en agosto. Se hicieron de manera primero equivocada, luego se corrigió, porque acordémonos que primero esto era vía préstamos a los empresarios, quien iba a tomar un crédito en contexto de pandemia que llamaba una fuerte recesión, digamos, ¿no? Y finalmente esto terminó siendo una ayuda directa para sostener el empleo y a los trabajadores especialmente desempleados. Pero insisto, fue insuficiente, porque comprometió 3 puntos del Producto Bruto cuando fueron 5 puntos en Brasil, un país que tenía una posición totalmente contestataria, digamos, al asistencialismo durante la pandemia, por debajo de 6 puntos en Chile, y ciertamente muy por debajo de las grandes potencias mundiales, que comprometieron niveles del 15 y hasta el 20% de su Producto Bruto en la ayuda que recibieron, ¿no es cierto? Y sin embargo, ese porcentual, dada la situación crónica, estructural, de déficit y de desbalance de la economía argentina, generó una fuerte incidencia sobre los números fiscales. Digamos, pasaron a ser un déficit primario, sin contar los intereses de la deuda, del orden del 7% del año pasado. Esta es una situación que tiene que tener un financiamiento. Y en una economía parada no hay generación de riqueza. Y por lo tanto el financiamiento es estrictamente monetario. ¿Qué significa eso? Es el Tesoro de la Nación pidiéndole asistencia, se llaman adelantos transitorios,
y otra modalidad es la distribución de ganancias, pero fundamentalmente vía adelantos transitorios, préstamos de corto plazo que supuestamente algún día se tienen que devolver, pero que no se devuelven, al Tesoro. Y el Tesoro con eso tiene sus necesidades incrementales en términos fiscales frente a la emergencia. No había otra manera, y sucedió también en todos lados del mundo. Ahora, el tema es que frente a una mala administración de la pandemia, frente a una mala administración de las consecuencias económicas de la pandemia, esto tomó un carácter, digamos, distinto, tomó un carácter en el que así todo, a pesar de la fuerte recesión y el parate prácticamente absoluto en algún momento del año, terminó con una inflación por arriba del 30% del año pasado, y generó un efecto de arrastre para este año también significativo. ¿Qué es ese efecto de arrastre? Bueno, las empresas que perdieron por estar paradas, no es responsabilidad del gobierno, pero digamos sí es responsabilidad del gobierno que hayan estado excesivamente paradas durante el año pasado, este año, frente a una situación que empezó a mejorar, trataron de capturar para sí todo el margen de mejora. Entonces, digamos, por decirlo en términos lo más sencillos posibles, lo que se llama excedente bruto de explotación, o sea, lo que es el margen empresarial, digámoslo en términos sencillos, lo asimilamos al concepto de la ganancia empresarial, se disparó durante el primer semestre de este año por arriba del 100%, el 110% nominal, lo cual significa en términos reales, o sea, descontada de inflación, casi del 40%. Y sin embargo, los salarios permanecieron prácticamente nivelados a los mismos niveles. Esto es, trataron de acomodarse, aunque con algún rezago por detrás, a los niveles de inflación. Esto significó que hubo una fuerte redistribución de tipo de participación en el Producto Bruto, o sea, una fuerte redistribución hacia la concentración de ingresos en los sectores empresariales y además dentro de las empresas, digamos, de manera, como dije, muy asimétrica y más concentrada aún en los sectores de mayor tamaño relativo, que tienen posiciones oligopólicas en el mercado y pueden incidir de manera más directa sobre los precios. Y esto es lo que llevó, digamos, ahora a un parche de la administración pública con todo el tema de desinflación pretendida, de congelamiento de precios, etcétera, etcétera, que es como pretender ponerle una tapa a un volcán en erupción, digamos. En este contexto los controles de precios nunca funcionaron, en otro contexto sí, pero no en frente a un contexto de desajustes muy severos de estructura de precios relativos, de los distintos precios críticos de la economía uno con otro, me refiero al salario, el tipo de cambio, las tarifas, en un fuerte contexto de desajuste, de atrasos, de represión inflacionaria vía tarifas y vía tipo de cambio. Sin embargo, tenemos inflaciones que van a estar en el orden del 50% en el año, y de vuelta tenemos el peor de los dos mundos. Tenemos una situación de atraso de algunas variables que en algún momento se van a tener que sincerar necesariamente, o se van a sincerar de una manera programada, o se van a sincerar de una manera más conflictiva, pero se van a sincerar, y sin embargo, a pesar de reprimirlas y atrasarlas, tenemos un contexto fuertemente inflacionario, en una situación, como dije, de marco, donde además hay una fuerte concentración del ingreso en el periodo, en detrimento de los ingresos fijos, o sea, de los salarios y las jubilaciones, y a favor de los sectores más concentrados. O sea, hay situaciones reales, porque la pandemia es una situación objetiva e incuestionable, pero hay situaciones adicionales sobre el manejo de tanto de la pandemia como el manejo económico del año pasado, que generaron un agravamiento muy, muy severo. No es que simplemente es una situación derivada de la complejidad de la pandemia, muy, muy severo, y por encima inclusive de cualquier comparación con un país de economía comparable, en el caso argentino. Y esto lleva a que estemos en una situación como la que estamos, o sea, estamos en una situación, repito, de alta incertidumbre, de alta imprevisibilidad económica hacia adelante, o sea, todo el mundo está parado y todo el mundo está a la defensiva. Esto significa de que hay una fuerte presión, como hemos visto, sobre los mercados de moneda extranjera, sobre el dólar, que volvió a tener en el paralelo un reflejo en los niveles históricamente más altos, digamos, lo que alcanzó en octubre del año pasado. Y es probable que esta tendencia todavía se profundice. Por supuesto que hay incertidumbres propias de todo el proceso preelectoral, pero más
más allá de las incertidumbres que hay al respecto, y aquí están incrementadas porque el resultado del proceso electoral va a dar o da para especular con comportamientos futuros en el corto plazo muy diferentes, aún sin la eventualidad de que se resultase triunfante el actual oficialismo, también porque, como dije, hay tendencias contrapuestas de puja de poder en el seno del poder, y eso se refleja en posiciones distintas respecto a qué hacer con la economía. Entonces, frente a estas situaciones de tipo preelectoral, tenemos situaciones heredadas también del año pasado, que empiezan a tomar o suben a la superficie, digamos, este año, y tenemos que reflejan situaciones de desmanejo muy concreto, más allá de la dificultad de la situación que hubo que atravesar de parte de la autoridad pública. Así que esto lo que genera es una situación de desasosiego. Hay hambre en la Argentina, hay insuficiencia de ingresos, la gente, hay digamos, una degradación de las condiciones de vida de la clase media y de las clases más vulnerables. Hay fenómenos estructuralmente nuevos que van a condicionar el futuro inmediato de la Argentina, como es el caso de la economía popular, que obviamente está fuera de los mecanismos de incidencia del sistema económico y por lo tanto de la política económica, y requiere de una política específica para poder ser integrada, digamos, al conjunto de la política, como para poder tener incidencia sobre ello, por supuesto que en el ánimo de poder recuperar esas situaciones. O sea, hay que recuperar una fragmentación social y económica que cada vez es más profunda en la Argentina. Y hay necesariamente hacia adelante frente a esto una situación política, y yo diría más que política, yo diría que una demanda histórica de estos tiempos de recuperar una visión más estratégica, más integradora, más solidaria, más empática, para evitar que estas cosas se sigan agravando, se sigan profundizando y a veces se agraven mayor. Gustavo, yo, mira, de todo lo que de todo lo que vos me dijiste, ¿no?, acerca de todo este proceso de la inflación, del ayudar a los comerciantes, a las fábricas, yo hasta ahí te entiendo. Te entiendo que la Argentina comience a tener un déficit por ayudar a las fábricas y a los comercios en época de pandemia. Lo que yo no puedo entender como ciudadana común, y porque no me dan los números, ¿no? Esto de aumentar las asignaciones universales por hijo a valores tales que muchos de los que reciben estas asignaciones terminan ganando lo mismo o más de las personas que trabajan, que van a su lugar de trabajo y que producen. Esto de jubilar a todas aquellas personas y darle más antigüedad por cada hijo que tenga. Esto que yo particularmente lo veo como regalar, lo veo como despilfarrar. Yo creo que eso ayudó un montón también, Gustavo, porque fue mucho regalo y mucha gente que ha recibido estos créditos del principio de la pandemia y que los ha recibido, pero que eran chicos jóvenes, y lo sé porque sé de algunos casos, que ni siquiera habían trabajado. Esto de decir mira, vos tenés un plan, pero si a vos te emplean, podés tener el sueldo más el plan. Permitime responder. Hay dos dimensiones con las que poder, digamos, abordar una respuesta. Una es una situación, como te dije, estructural. Viene de tiempo atrás. Los planes comienzan en época de Balde y fueron carreras incrementales. Es cierto, la Argentina no tuvo una actitud de recuperar a esta gente, digamos, de la emergencia, y planificó no solamente la emergencia asistencial, sino también la pobreza, porque esta gente que digamos, queda desincentivada de poder tener un trabajo y se condena a sí mismo a ser pobre, más allá de que prefiere hacerlo a veces voluntariamente, porque pierde la asignación en caso de conseguir un trabajo que resulta informal o le resulta o inestable y que no sabe cuándo le va a durar. Pero esta es una situación estructural de la que estoy mencionando justamente, que hay que abordar con un criterio de visión estratégica, digamos, y no quiero llegarle palabras huecas en un tallo. Son problemas que no se resuelven necesariamente en la coyuntura. En la coyuntura, si vos dejás de atender
a la gente que hoy está cubierta por esta asignación, más allá de que si trabaja o no trabaja y tienen voluntad de recuperar trabajo o no, lo cual por supuesto es muy significativo, estás condenando directamente a la vulnerabilidad más absoluta a casi 5 millones de argentinos. Entonces son situaciones que, digamos, lo que quiero decir, se vienen aplicando políticas de parches y no se aborda el tema estructural de fondo con una visión más estratégica hacia adelante, que no es una solución inmediata, es una solución que requiere tiempo y requiere consensos. Y lejos de esto, la dirigencia nacional, insisto, no solamente la política, pero principalmente la política, está envuelta en rencillas electoraleras, que son legítimas, digamos, cuando hay elecciones, pero que no puede ser una constante permanente sin cumplimiento de lo que son los grandes problemas de abordaje, los grandes problemas del país. Entonces, si vos me decís, bueno, pero ¿hay aumentos desmedidos? No, no hay aumentos desmedidos. Los aumentos han sido tales que han corrido por detrás de la inflación. Y dicho en términos genéricos. Y te decía, no es una situación que pueda ser, digamos, removida en lo inmediato. Son situaciones que deben ser tomadas en cuenta, abordadas al momento de hacer una planificación fiscal. Y son abordables. Lo que pasa es que hay que tener una programación y hay que tener una visión estratégica para poder conseguir un financiamiento que no sea simplemente un financiamiento inflacionario. Y eso también es posible, eventualmente. Y sin embargo, digamos, se estima, se maniqueiza, si me permitís el término, se pone en términos maniqueos un discurso político que es falso, es falaz. Porque por un lado están aquellos que dicen, bueno, hay que reducir el déficit, la madre de todas las batallas y la encarnación del mal. Y yo te digo, los déficits no son más instrumentos, y los instrumentos son neutros. Lo que no es neutro es la política económica. Entonces, pensemos cuál es la política económica a seguir. No denostemos un déficit. Un déficit puede ser perfectamente útil en una situación de tipo depresivo como el año pasado, por ejemplo. Pero tiene que ser debidamente administrado y recuperado. No puede estructuralizarse y quedar, digamos, con un nivel de un umbral de déficit mayor del que había anterior a la pandemia, por ejemplo. Entonces, no me corro, digamos, de estos discursos culturalmente impuestos muchas veces por, digamos, sectores tanto de la prensa como de los sectores económicos prevalecientes. Y no estoy haciendo con esto argumentismos de expresión ideológica, ninguna historia. Lo que digo es que estas cosas pasan. Digamos, acá hay una suerte de percepción de que el déficit es por sí mismo malo y que no debería haber déficit. Bueno, yo te digo, porque si no hay que tomar deuda. Bueno, yo te digo, no hay nada malo en tomar deuda, no hay nada malo en tener déficit, en la medida que sean debidamente programados, debidamente administrables, en magnitudes que sean razonables y que sean compatibles con una política de crecimiento. Y sin embargo eso no sucede. El argumento en ese sentido es válido. Sucede a las que no importa, como parche, entonces sucede contestatoriamente el argumento de que hay que eliminarlo. No es ni una cosa ni la otra. El final de la gestión de Macri eliminó el déficit prácticamente primario, como te digo, en esto de el pago de intereses de la deuda, prácticamente a cero. En realidad fue de medio punto porcentual. Y sin embargo la inflación del periodo fue del orden del 50%. Digamos, no hay una relación directa, única, mecánica de una cosa con la otra. Depende del contexto de política económica. Lo que hay que tener es una visión que integre la multiplicidad de problemas que sufre la economía argentina. Algunos, como te digo, son de coyuntura, de mal manejo y de coordinación de políticas, y otros son de carácter más estructural, como es el tema de la pobreza en Argentina. No se soluciona simplemente con un crecimiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está ni siquiera en capacidad de integrarse al sistema económico. Hay gente que está por fuera del sistema económico y tiene que haber un compromiso, un contrato social de saber que hay argentinos que van a tener que estar en esa condición siendo asistidos. Ahora, tiene que ser en base a un compromiso. No se puede forzar a la gente que trabaja y que se rompe el lomo, digamos, cumpliendo además con sus impuestos, con su trabajo, con su esfuerzo, a que termine estando subsidiando, que termine subsidiando de una manera indiscriminada a un porcentaje cada vez mayor de la población que está siendo asistido de manera alegre. Eso, por supuesto, es una grandísima injusticia.
nadie discute estas cosas. Lo que digo es que tampoco se puede generar una situación, digamos, como la que muchas veces se propone, como si nominalmente la reducción de un déficit automáticamente eliminase la pobreza, o automáticamente eliminase la inflación, o automáticamente hiciese crecer el Producto Bruto. En realidad es al revés. Digamos, la eliminación de un déficit tiende a generar un ajuste. Entonces, no hay verdades maniqueas. Por eso es tan compleja la administración de la economía argentina. Por eso digo el problema de tipo estructural, donde fundamentalmente, para decirlo con una imagen gráfica, vos apretás el botón del tablero con el ánimo de generar un efecto de política económica determinado, y el botón no te anda, no tiene resorte, o si te anda te genera no solamente un efecto en la dirección deseada, sino una multiplicidad de otros efectos en direcciones no deseadas. Por ejemplo, para ser más explícito, si yo quiero aumentar las exportaciones para tener mayores niveles de reservas y de divisas necesarios en el país, bueno, tengo que generar un incentivo de precios, una devaluación en el corto plazo, porque la producción no va a incrementarse de una manera dramática, la producción exportable en el corto plazo, eventualmente con suerte en el largo plazo, pero en el corto plazo le doy un incentivo de precio, y no tengo otra manera, pero esa mayor devaluación rápidamente se me traslada a precios y me hace incrementar la inflación, con lo cual no solamente me agota la devaluación que intenté al principio, sino que aparte me hace pagar el costo de la medida a toda la sociedad a través de aumento generalizado de precios. O sea, no es una situación tan maniquea ni tan directa. Ahora, lo que sí es, yo diría que una ley inmutable de la economía, es que las grandes magnitudes de desajustes requieren ajuste. Eso es así. Las grandes magnitudes de desajustes no pueden ser crónicas, no pueden permanecer de manera permanente, no pueden ser parte de una política establecida, porque entonces, bueno, lo que hay es esto, consecuencias inflacionarias y estancamiento. Entonces, requieren de políticas que vayan tendiendo a recomponer niveles razonables de administración o eventualmente de eliminación del déficit, ¿por qué no? Si se fuera posible en el largo plazo. Pero requiere de ser encarada de una manera, como te digo, más estratégica, más consensuada, requiere de mayor gobernanza, no puede ser impuestas, no hay un gobierno iluminista que pueda tener razón única, no existe. De hecho, este gobierno que ha tenido una pretensión semejante, por lo menos en el manejo de la pandemia, terminó siendo un desastre, y deben ser una responsabilidad compartida. O sea, hay que regenerar condiciones de consenso, y hay que regenerar condiciones de gobernanza, que aparte van a amigar seguramente a la ciudadanía con su clase dirigencial. Hoy está claramente en otros rumbos muy distintos de las preocupaciones inmediatas de la gente, del pueblo argentino, y tener un compromiso común con vistas a recomponer una situación dramática. Esto es una responsabilidad de convocatoria siempre de la clase dirigencial, y yo diría, antes que nadie, del gobierno nacional, porque siempre quien está a cargo del manejo de asuntos de Estado tiene la primera responsabilidad, cualquiera sea el signo político de ese gobierno. Y luego también de la oposición, y luego también de la clase dirigente general, particularmente empresarial, y de la clase dirigente sindical, también en ese sentido. No son los únicos, por supuesto, que están los sectores, como te digo, fragmentados de la economía popular, las ONG, una serie de cuestiones que no viene el caso de analizar ahora, pero que requiere de esta institucionalización del diálogo nacional, del diálogo político, y de sentar bases, insisto en este concepto, estratégicas de recuperación de lo que hoy es una culpa distributiva permanente y que termina siendo necesariamente inflacionaria, y lo que deberían ser, y que hoy no existen, las bases de sustentación de un proceso, de la protección de un proceso de crecimiento hacia adelante. Gustavo, a la fecha hoy, vos no perteneces a ningún partido político, o sea, no sos candidato, a eso voy. No sos candidato, ni diputado, ni senador, no tenés ningún cargo público. Sos un economista. Yo te veo, digo yo, uy, mira qué bueno, lo voy a llamar y le voy a hacer una consulta a este economista. Y te digo, hola, mira, mi nombre es Marisa, yo quiero poner una empresa en Argentina en estos momentos. ¿Qué me decís? ¿Cuál sería tu respuesta? No lo hagan. Salvo que tengas un mercado
un nicho de mercado que hayas estudiado y tengas la tranquilidad, la certidumbre, porque seguridad nunca hay, pero la certidumbre de que vas a tener ahí una demanda suficientemente sostenida en el tiempo, yo te digo, si no, en función del contexto general, hoy no hay condiciones, lamentablemente. Lástima. Lamentablemente, Qué lástima, porque vos tenés un contexto, como te dije, un contexto de incertidumbre universal, general, que aparte es no inmediato y mucho más hacia adelante. Tenés un contexto de estancamiento de la economía, tenés un contexto altamente inflacionario, tenés un contexto de dificultad de abastecimientos, tenés un contexto de convulsión, de crispación política permanente, tenés un contexto de permanente puja distributiva de ingreso que hace que sea, digamos, una situación de no pacificación social. Es decir, no tenés condiciones objetivas de contorno, lo que se llama clima de negocios suficientemente previsible como para asegurar, digamos, un marco jurídico y estable hacia adelante para el negocio que se quiere invertir, y no hay condiciones del mercado tampoco estabilizadas, porque son situaciones de permanente volatilidad. Entonces, insisto, salvo que digamos, alguien que haya estudiado un determinado nicho de mercado, y sucede eso, y de hecho hay empresas que lo están haciendo, eso se da con mucha, digamos, con manera muy gráfica, por ejemplo, en aquellos sectores más vinculados a la informática, a la prestación de servicios comerciales digitalizados, ¿no? Mercado Libre, otras cuestiones, o también en empresas más chicas, no tienen que ser necesariamente públicos como el caso del Mercado Libre. Hay nichos de mercado que siempre existen. Bueno, salvo que alguien haya estudiado un nicho de mercado y haya encontrado ahí una beta de negocio, yo le diría no es un contexto general como para realizar una inversión en un mercado más tradicional. Y si a vos te llaman en este momento de este gobierno, no importa si querés trabajar o no, a vos te llaman de este gobierno, en el actual, y te dicen, che, te necesitamos un economista como vos. ¿Cuál es la primera medida que tomarías? La primera, así. No, antes de tomar una medida yo pondría un condicionamiento, y es preguntar cuál es la voluntad política a seguir. Si hay una voluntad política de cambiar lo que se viene haciendo y tener una visión más estratégica y de recuperación de gobernanza, es una cosa. También no es una condición para su financiación, ¿cierto? Pero digamos, es una cosa. Y si hay una voluntad de seguir mirándose el ombligo, de imponer mayorías, y a veces ni siquiera hacer mayorías, como a veces sea este proceso electoral, o por lo menos intentar cumplir la minoría, pero no es una posición absolutista, y sin embargo se pretende el comportamiento como tal. Bueno, entonces esto no tiene solución, porque lo que hay es una desconfianza generalizada. Entonces, en un contexto de confianza no hay política económica que funcione, no hay magia, no hay una receta. Tampoco es un tema solamente de expectativas y de confianza, pero son insumos que son imprescindibles para poder tener una base de receptividad de cualquier política económica. Ahora, lo que hay que hacer frente a la regeneración de confianza y de previsibilidad es recuperar la gobernanza, si no es imposible tener más previsibilidad y más confianza. Y para recuperar la gobernanza lo que hay que tener es un sentido de convocar, primero el diagnóstico más preciso, y luego, digamos, de visión más estratégica de solución. En la medida que eso suceda, bueno, yo seré un participante más de los convocados. En la medida que no suceda, no hay manera que se encuentre una solución exitosa. Encontrará soluciones parciales, de parches, se tapará con la manta, como dice el dicho, se tapará de un lado y se tapará del otro. Estas cosas que han pasado tantas veces en Argentina volverán a suceder, pero no tendremos una salida virtuosa, digamos, que cualitativamente distinta. Y esto es lo que a la gente le da esta sensación de desasosiego, de frustración, de pérdida de esperanza, que es imprescindible de parte de la dirigencia nacional ayudar a recuperar. Es necesario devolverle la esperanza al pueblo argentino. Gustavo, un placer haberte tenido con nosotros. Creo que quedó más que clara la charla. Creo que tu profesión salió ahí, la docencia. Por un momento me sentí, mira, como en una facultad, y hasta estaba contenta porque dije,
casi que se terminan las clases por Zoom, Bueno, porque te me agradezco sentía y y me me alegro que sentía y haya resultado así. como que estábamos en el aula. Me alegro que haya resultado así, porque como te dije, no es la pedagogía la característica, la condición que me caracteriza. Pero si salió extendido, bueno, ese era mi objetivo. Me alegro que haya sido así. Salió. Gustavo, te agradezco mucho de nuevo por estos minutos. Sé que tenemos una charla de Zoom ahora a las 7 de la tarde, así que te dejo para que vayas preparando la charla. Excelente. Bueno, te agradezco mucho, Marisa, por la invitación. No, por favor, un placer para nosotros haberte tenido en el programa. Te vamos a volver a Gracias. invitar. Con todo gusto. Gracias. Un beso, un buen fin de Gracias. semana. Gracias. Ahí estaba con nosotros Gustavo Greenspoon, economista. eh, eh,